Bon dia a tothom. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta jornada. M'estic sentint duplicat, no sé si els companys... Ara em sembla que ja està. Bon dia a tothom, gràcies per acompanyar-nos en aquesta jornada en el marc de el que és l'Oficina Next Generation d'Acció, que com sabeu portem 3 anys informant-vos dels diferents programes, els principals programes que van sorgint. Gràcies per estar aquí, els que heu vingut presencialment a Acció, gràcies a les persones que ens segueixen online, sou uns 400, cosa que ens fa feliços, demostra que aquí hi ha un interès important i per això existim. Els directius, al final, el que hem de fer és prendre decisions, el que no serveix és no prendre decisions. Jo crec que d'aquesta casa, si hi ha una decisió encertada els últims anys, va ser activar l'oficina Next Generation, i crec que això és quelcom que m'agrada dir des del principi. Estem molt contents de tenir un equip especialitzat en aquests fons, amb uns resultats que és el que m'agradaria compartir-vos, a part de donar-vos aquesta benvinguda. Avui fem una jornada més per parlar d'un programa important, en aquest cas el que és el PERTE d'Economia Circular, específicament la convocatòria de plàstics i la convocatòria multisectorial. Una ha sortit, l'altra sortirà en breu. Portem una trentena de jornades fetes aquí específiques Next Generation. Ens heu acompanyat molts dels que esteu avui aquí i moltes altres empreses catalanes que han participat d'aquest programa. Us volia compartir, com us deia, algunes dades, com vam començar aquest camí, amb un full en blanc i un boli. Som molt digitals, però jo crec que les coses importants es comencen amb full en blanc i boli. Ens vàrem posar com a objectiu que les empreses catalanes captéssiu com a mínim el 20% dels fons competitius Next Generation. El 20%. Estem complint l'objectiu i això és de les coses que us volia comentar. Estem just aproximadament amb aquest 20% dels fons competitius dels diferents programes Next Generation. 1.200 empreses diferents heu aconseguit fons. Per tant, crec que hi havia certes reticències al principi, potser algunes es mantenen, que això aniria per a algunes poques grans empreses, que això segurament ha passat, que algunes grans empreses s'han aprofitat, però les dades demostren que això ha estat molt més granular, molt més capil·lar del que potser s'esperava. De fet, el 88% de les empreses catalanes que heu captat fons Next Generation sou pimes. Això té dos missatges per nosaltres. Un, estar contents. Dos, animar-vos pel que queda. És a dir, els que esteu avui aquí, els que ens seguiu des de casa, des de l'oficina, les grans empreses, animar-vos a, evidentment, fer projectes i presentar projectes, però els petits també, perquè les xifres demostren que molts petits, de fet la majoria de beneficiaris de Next Generation, heu estat petites i mitjanes empreses. Per tant, trenquem aquella, no sé si llegenda urbana que hi havia, que tot s'emportaria algun gran fabricant de cotxes i de telecomunicacions, que estem molt contents que s'hagin endut programes importants, però, com dic, molta pime ha tingut retorn. Acabo amb dos aspectes més específics. Acabem de publicar el baròmetre de la innovació. Bàsicament el que intentem veure és quina és la salut innovadora de les empreses de Catalunya. I fixeu-vos en el titular que fèiem l'altre dia. L'activitat innovadora de les empreses catalanes puja fins al 60% i aquí s'estima que això és principalment aquests 3 punts superiors, s'estima que és bàsicament per l'efecte Next Generation. Això és l'important d'una ajuda. En aquesta casa tenim una vintena d'ajuts. Jo fa 28 anys que estic aquí, entre altres coses donant ajuts. Els ajuts existeixen si les empreses activen projectes transformadors, si les empreses innoven. Això és l'objectiu dels ajuts públics i crec que aquí veiem un resultat excel·lent. Per tant, no només la quantitat d'empreses, no només 88% de pimes, no només aquest 20% de retorn, sinó que això serveixi per generar més activitat innovadora. Crec que això estava en els orígens de Next Generation i, per tant, que la transformació digital i la sostenibilitat s'activessin gràcies als fons. I vinculat amb avui, dir-vos que la convocatòria ja resolta del PERTE d'Economia Circular, Catalunya va captar el 32% del pressupost. Recordem que dèiem que ens posàvem com a objectiu com a mínim el 20%, aquí tenim un 32%, per tant diríem que si estem contents amb un 20%, aquí amb un 32% encara hem d'estar més contents.
Les futures convocatòries treballarem des d'Acció per ajudar-vos a aconseguir el màxim. Hi ha alguna convocatòria, com sabeu, que està per resoldre's, les dos que avui presentarem, però evidentment que estem a la vostra disposició per intentar aconseguir el màxim de retorn per les empreses de casa nostra. Tindrem al final una estona per si teniu dubtes. Els companys de l'oficina Next Generation estan tots aquí presents. Si algú vol fer alguna consulta al final, per això estem. El nostre delegat a Madrid també està present. L'equip Next Generation el tenim a Barcelona treballant per tot Catalunya, però també en delegació a Madrid per obrir portes i per connectar amb els decisors. Per tant, si algú vol aprofitar, els que esteu aquí presencial, encantats que ho feu. Els que esteu online, encantats també de que ens contacteu per poder tenir una conversa individual. Gràcies de nou, gràcies també als ponents. Fundació Biodiversitat, gràcies per estar con nosotros. I passo als companys de l'Agència de Residus de Catalunya, amb qui tenim una excel·lent relació des de fa molts anys, i per tant, Alfred, gràcies per ser-hi i per fer la teva contribució, quan vulguis. Gràcies, Joan. Bon dia a tots els que esteu aquí, també els que ens segueixen online. La veritat és que captar 400 persones és molt representatiu de l'interès que generen aquestes convocatòries de PERTE i, per tant, felicitats per la convocatòria, per l'èxit d'assistència, i ara toca acabar de fer la feina perquè realment s'aconsegueixin aquests objectius que plantejava el Joan en la seva presentació inicial. L'Agència de Residus, primer us presentaré una miqueta què som. Segurament molts ens coneixeu, però per si de cas algú no ens coneix, som l'empresa pública del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. La nostra seu està en aquest moment al Passeig de la Zona Franca i esteu convidats a veure'ns també perquè també estem col·laborant d'alguna forma a l'impuls, la transformació circular de l'economia catalana a través d'instruments propis, instruments en col·laboració amb Acció i també d'obrir la porta a tot el que estigui passant. Us donaré algunes xifres també del que s'està fent des de l'agència en aquest sentit. Com s'impulsa l'economia circular des de l'Agència de Residus? Doncs a través d'instruments fiscals, que també els comentaré una mica, ajuts econòmics a empreses, l'impuls a l'ecodisseny, que és una de les estratègies també bàsiques que tenen des de l'Agència de Residus, el foment de projectes de reutilització, un àmbit relativament nou però que també està avançant de forma molt significativa els últims anys, en la col·laboració público-privada. El govern va aprovar, de fet, el full de ruta de l'economia circular a Catalunya justament a principis d'any, al gener de 2024. Aquest full de ruta es va aprovar, com dic, té un objectiu 2030 i es va aprovar aquest gener, però també es va aprovar el primer pla d'acció 2024-2026. Aquest full de ruta conté 4 objectius estratègics i operatius centrats a contribuir al desacoblament del desenvolupament econòmic en relació al consum de recursos, d'una banda, i també la generació d'emissions. Per una altra, accelerar la transformació social, cultural i laboral envers la circularitat. Un tercer objectiu és assegurar la transició efectiva envers un teixit industrial i empresarial circular i digitalitzat i, per últim, facilitar la creació d'un marc favorable a la transició cap a l'economia circular. El desenvolupament del full de ruta tindrà, com hem dit, un pla d'acció ja en marxa i un nou pla d'acció que vindrà d'aquí uns anys per acabar, per completar una miqueta la planificació fixada. Aquest pla d'acció 2024-2026 es materialitza en 15 línies d'actuació i 80 accions que contribuiran a assolir els objectius estratègics d'aquest full de ruta. No entraré al detall, però ja els eixos principals són els instruments facilitadors i transversals. Aquí hi ha la creació i impuls d'un hub Catalunya Circular, l'assessorament a empreses en l'economia circular. Dir-vos que aquest full de ruta no és un full de ruta del Departament d'Acció Climàtica, ni molt menys, sinó del govern, i per tant aquí les diferents unitats del govern que tenen alguna relació o alguna responsabilitat en matèria d'economia circular hi participen, entre elles Acció també, té un rol superimportant, per exemple, en la línia d'actuació 2, en l'assessorament a empreses en economia circular, també en altres. Consolidar un marc de finançament òptim per projectes circulars, etc. Hi ha un altre instrument, un altre eix, són els instruments específics.
l'impuls de l'ecodisseny, l'impuls de la simbiosi industrial. Després també parlem de processos col·laboratius, el foment d'aliances sectorials per a la circularitat o el foment d'iniciatives circulars en el territori. Sensibilització i internacionalització no pot ser d'una altra manera, és a dir, al final cal que no únicament les empreses que esteu treballant sigueu les que tiren del carro, sinó que tot l'ecosistema estigui remant en la mateixa direcció. També els consumidors han de ser conscients de la necessitat d'aquesta transformació circular. I, per últim, també els instruments, com no pot ser d'una altra manera, en fulls de ruta d'aquest tipus, en instruments de planificació d'aquest tipus, que és el de governança. L'agenda de residus intervé en aquest full de ruta en 55 accions, de les quals només 10 com a agent responsable i 45 com a agent implicat amb altres organismes. Val a dir que és voluntat d'aquell full de ruta no únicament que cada unitat faci les seves coses, sinó que es treballi en xarxa de manera col·laborativa per ser més eficients en la mesura del possible. Avui presentem PERTE de plàstic, i aquí he volgut utilitzar aquesta transparència que recull una miqueta quin va ser l'inici o quan vam començar a parlar l'usar i llançar, una cultura que ens ha imparat i que encara ens acompanya des de mitjans del segle X. L'any 55 apareix un primer article a la revista americana Life que promou l'estil de vida justament de l'usar i llançar. Estem uns quants anys després en el que cal revertir una miqueta aquest escenari i que ens ha acompanyat durant els últims anys, en particular de forma molt decisiva a partir dels anys 70, quan va ser l'eclosió també del tema. Parlant també de plàstic, comentar-vos en relació a alguns projectes que hem desenvolupat des de l'Agència de Residus, i és que l'origen de les deixalles marines, doncs, moltes vegades hi ha un 20% que processa fonts marines, però un 80% de fonts terrestres. Quan parlem de fonts marines estem parlant del transport marítim i recreatiu, la pesca, l'aqüicultura, les plataformes marines, però quan parlem de fonts terrestres parlem d'activitats molt més properes a tots nosaltres, si voleu, com és el turisme, activitats recreatives, les aigües pluvials o les residuals, el littering, és a dir, l'abocament incontrolat, o els abocadors mal gestionats. Al Mediterrani s'estima que entren cada dia unes 730 tones de residus plàstics, que representen entre el 95 i el 100% de les deixalles marines flotants i més del 50% de les que estan al fons marí. Els plàstics d'un sol ús representen més del 60% del total de deixalles marines a les platges i les concentracions de microplàstics arriba a aquestes quantitats tan absurdes i tan bàrbares com són 64 milions de partícules flotants per quilòmetre quadrat en alguns punts del Mediterrani. Són xifres que realment ens han d'alertar respecte al mal ús d'aquesta cultura de l'usar-llançar, però també de la necessitat de treballar en el sector, en l'àmbit, diguem d'aquesta manera, perdó, dels plàstics de forma decidida, i per tant un PERTE que s'orienta a l'economia circular en l'àmbit dels plàstics és molt necessari. Comentar-vos un projecte que es va dur a terme fa uns anys amb la Confraria de Pescadors de Barcelona i l'Autoritat Portuària de Barcelona, el projecte Mar Viva, amb els pescadors d'arrossegament de Barcelona. Es van trobar tot el que anaven recollint quan pescaven, doncs ho van treure i es va recollir, es va classificar, es va caracteritzar i es va gestionar correctament. Es va trobar que tot el que trobaven els pescadors en les xarxes, quan pescaven, hi havia un 80% de plàstics d'un sol ús, la qual cosa també alerta d'aquesta necessitat. No he volgut portar tampoc una altra línia de treball que tenim, que és el Let's Clean Up Europe, que és anar a fer activitats de recollida de residus en el medi natural, rius, platges, boscos, etc., on també comentar-vos, cada any estem duent a terme al voltant de 700 activitats de clean-up en el territori. També s'estan caracteritzant els residus que es recullen en aquestes activitats de clean-up. Tenim moltes dades al voltant de què és el que es troba més o menys quantitat. Això sobretot pensant en que en un futur els sistemes de responsabilitat ampliada del productor hauran d'incorporar les despeses derivades d'aquesta recollida com a costos reals del sistema de responsabilitat ampliada del productor i, per tant, que s'hauran d'assumir en els punts verds corresponents. La directiva de plàstics d'un sol ús també ens ajuda en aquest sentit, definint per quines tipologies de productes hi ha obligacions de reducció, de prohibició directament. Algunes ja estan vigents, com sabeu, perfectament. Necessitats d'ecodisseny, d'avançar en ecodisseny d'alguns productes,
de marcatge, també de recollida separada, específicament, de sistemes de necessitat de disposar de sistemes de responsabilitat ampliada del productor i de conscienciació i, per tant, estratègies de comunicació en aquest sentit. No volia acabar la meva presentació sense fer referència a la banda agència de residus, si voleu, del que s'està fent en matèria d'ajuts econòmics per impulsar l'economia circular des de l'agència. I que d'alguna manera complementa la tasca que està fent Acció i la tasca que venen a fer els instruments de Next Generation, en particular els PERTEs d'economia circular multisectorial per una banda i el de plàstics per una altra, i els que ja hem vingut tenint en els anys anteriors, en el tèxtil, l'altre multisectorial, etc. Des de l'any 2016 es va crear una línia de subvenció, només porto aquí les xifres de les últimes convocatòries. Es va crear les subvencions de foment per projectes de foment de l'economia circular, dotada fins a 60.000 euros per projecte, amb una intensitat del 75%. I amb aquesta línia de subvenció, doncs, l'acumulat dels 3 últims anys, aquí esteu veient les 3 últimes convocatòries, 94 projectes, 92 projectes, 98 projectes, amb un total 284 projectes. Si ho passem a imports atorgats i, per tant, pressupost que va directament a impulsar projectes. No tinc aquí les xifres de la inversió induïda, però sí de la subvenció total atorgada, aquesta xifra del 11,8 milions en 3 convocatòries, amb aquesta evolució creixent, com veieu, amb uns diners que procedeixen del cànon, l'antic cànon de residus industrials, actualment l'impost especial de residus. També aquest mateix origen de fons, el cànon de residus industrials, nodreix els nuclis green d'economia circular en l'àmbit dels residus, en el qual treballem conjuntament amb Acció des de fa uns anys. Acció convoca els nuclis, l'Agència de Residus està al seu costat per valorar els projectes en la perspectiva més tècnica o més si es fa referència a l'economia circular en l'àmbit dels residus o no, i en la priorització. De les 3 últimes convocatòries, 16, 7 i 18 projectes, com sabeu, els nuclis són projectes d'R+D potents, o sigui, són projectes transformadors, i en aquest cas són projectes també exigents en aquest sentit, i tenim en els últims 3 convocatòries 41 projectes subvencionats amb un total de 5.600.000 euros. Justament abans d'ahir va tancar-se el període per presentar, el termini per presentar sol·licituds a la nova convocatòria 2024 i ara toca córrer a revisar tots els projectes que s'han presentat per poder fer l'atorgament el més aviat possible, que estimem que serà cap a principis de la tardor. També tenim una subvenció orientada a la prevenció de residus industrials. Això és una subvenció orientada al que passa dins de l'establiment productiu i una línia de subvenció històrica de l'Agència de Residus. Aquesta té més de 25 anys d'història. Ha anat evolucionant, evidentment, i a les últimes 3 convocatòries, 143 projectes atorgats amb gairebé 9 milions d'euros dedicats a aquests projectes que comentava. També es va posar en marxa fa pocs anys una línia de subvenció orientada a empreses gestores de residus industrials. Com veieu, és una que està tenint també molt èxit, està creixent a una alta velocitat. Tenim en les últimes 2 convocatòries 87 projectes subvencionats amb un import total de gairebé 20 milions d'euros. També aquí el que es persegueix és la transformació dels processos de reciclatge, etc., perquè siguin més eficients. I per últim, una que segurament és més anecdòtica, menys important en quant a dotació i en quant a projectes, però la línia de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals, que té com 2 vessants, una orientada a ens locals i, per tant, administracions i inversions públiques, i una altra a privats, en aquest cas, sense ànim de lucre, definit sense ànim de lucre, però per projectes també en la línia de la circularitat. Entitats sense ànim de lucre que també tenen possibilitat de presentar-se a les línies del PERTE i, per tant, per això també les hem tret en aquest cas. Al voltant de 50 projectes en les 3 últimes convocatòries i poc més d'1,5 milions dedicat a aquestes subvencions en les últimes 3 convocatòries, com dic. Estem a punt d'obrir una nova convocatòria d'aquesta línia.
Bé, moltes gràcies i sense més, doncs cediríem ja la paraula al que és els ponents. En aquest cas, no sé quin l'ordre. El Javier Elizondo us presentarà una miqueta. Sí. Perfecte, gràcies. Gràcies, Alfred. Donem pas ara al que és el plat fort de la sessió, que és la intervenció del Ministeri del MITER, del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, y Fundación Biodiversidad, que son quienes convocan estas convocatorias de economía circular. Doy paso a Alejandro Dorado, que es el comisionado del PERTE de Economía Circular. Adelante, Alejandro. Uy. Bueno, buen día, tothom. Buenos días. Primero quería agradecer a Acció por esta oportunidad de venir a Cataluña y de contar el PERTE, especialmente también a la delegación de Acció en Madrid, a su delegado, que bueno, se trabaja muy fácilmente con él y eso siempre creo que también luego se nota, ¿no? en la cantidad de proyectos que llegan a esta tierra. Como decía Xavier, vamos a dividir la presentación en dos ponentes. Yo como comisionado para la economía circular, que voy a dar una visión general de cómo vemos la economía circular desde el Gobierno de España, una visión que por lo que he visto coincide también bastante con la que se ve aquí desde Cataluña y que Alfred ha podido comentar, una visión general también sobre el PERTE y luego mi compañera Irene Díez, que es la coordinadora de economía circular de la Fundación Biodiversidad, entrará al detalle de la convocatoria de plásticos que se abrió recientemente. Y también vamos a sobrevolar la convocatoria transversal, la segunda convocatoria transversal que se abrió ayer mismo, ¿no? Y bueno, tiene unos plazos de ejecución y de solicitud un poco más estrictos, pero que luego entraremos al detalle. Bueno, como decía, ¿cómo vemos, por qué creemos que es necesaria la economía circular desde el Gobierno de España? Primero porque es una necesidad ambiental por bueno, nuestro comportamiento, ¿no? con el planeta, una oportunidad económica, una oportunidad de creación de empleo y también una oportunidad en cuanto a la autonomía estratégica. Y luego, contando ya qué estamos haciendo, obviamente estamos impulsando la normativa, estamos impulsando el acompañamiento al sector privado con instrumentos como este PERTE que vamos a contar y también intentando sensibilizar, como también vamos a hacer hoy, ¿no? Durante la sesión de hoy, sobre la importancia de la economía circular. En cuanto a la necesidad ambiental, traigo aquí unos informes de Naciones Unidas y bueno, con algunos hallazgos bastante preocupantes, como es el hecho de que en los últimos 50 años hemos multiplicado como humanidad por 3 la extracción de recursos del planeta. Si seguimos a este ritmo, esta extracción aumentará un 60% de aquí a 2050 y en cuanto a generación de residuos, generamos en el conjunto del planeta Tierra, el conjunto de la humanidad, 2.000 millones de toneladas solo de residuos sólidos urbanos al año. Con este ritmo pasaremos a los 4.000 millones de toneladas en 2050. Para que nos hagamos una idea, esto sería el equivalente a si pudiéramos poner todos esos residuos en contenedores de barco, daría la vuelta al Ecuador 25 veces. Daríamos la vuelta a la Tierra 25 veces en el día de hoy, 50 veces en el 2050. Es importante abordar la economía circular, desengancharnos de esta economía lineal que se basa en la secuencia de extraer, producir, consumir, tirar y que crea impactos en la extracción, impactos en el consumo y impactos en el desecho, porque esta es la base de la triple crisis ambiental que llamamos la crisis climática, que bueno, es más conocida, la conocemos, hablamos más de ella, pero también la crisis de biodiversidad y la contaminación. Y voy a ir brevemente sobre ellas, porque estas imágenes que probablemente conozcáis, si no la conocéis, es bueno, un gráfico de barras a más azul, más frío, a más rojo, más cálido. Es, digamos, más hacia... A ver si esto funciona. No sé si se ve el puntero. Pero más hacia mí es 1850, más alejado de mí es el año actual, ¿no? Y se hace un cálculo sobre la media de las temperaturas de 1960 a 2010 y ahí tenemos ese gradiente de temperaturas donde podemos ver claramente el impacto que estamos haciendo en cuanto a la crisis climática. Lo que da miedo de verdad es ver la tendencia, ¿no? Y hacia dónde iríamos si no podemos freno a este aumento de las temperaturas por la emisión de gases de efecto invernadero. La forma que tenemos de producir y de consumir explica hasta el 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero, con lo cual si actuamos cambiando nuestra economía hacia un ciclo circular en el cual reduzcamos esos impactos, como decía, de la extracción y del depósito, vamos también a contribuir a luchar contra la crisis climática. En cuanto a la crisis de biodiversidad, este otro gráfico que es menos conocido, pero que es igual de importante, es un poco, surge en paralelo al anterior.
está basado en un índice que es el índice Planeta Vivo, que mide la abundancia de especies de vertebrados, de 5.000 especies y alrededor de 30.000 poblaciones de vertebrados en todo el mundo. Y bueno, los hallazgos de este índice pues también son muy preocupantes. Ha habido un descenso hasta el 70% de la abundancia de estas especies de vertebrados, ¿no? Nos da también una idea. A más verde, más cerca de mí, es 1970. Más alejado de mí es el año 2018, el último que tenemos datos, pero da también una idea de, bueno, el tratamiento que estamos dando a la naturaleza. La forma en que extraemos y producimos explica hasta el 90% de la pérdida de biodiversidad en ecosistemas terrestres. En cuanto a la salud de las personas, que la contaminación afecta a la salud de las personas, hay diversos estudios que cuantifican el impacto. A nivel global pueden ser entre 7 y 9 millones de personas que mueren al año solo por causas relativas a la contaminación del aire, ¿no? Dejamos fuera otro tipo de contaminación. Abajo, como referencia, no sé si con el puntero se ve, pero están las muertes anuales de otras desgracias, ¿no? que nos asolan como humanidad, pero, por ejemplo, homicidios, pues no llega al medio millón de personas, ¿no? que mueren en el globo por causa de los homicidios. Sin embargo, la contaminación del aire entre 7 y 9 millones de personas y la verdad es que ponemos mucha menos atención de lo que deberíamos. Si utilizamos muchos recursos, pero tuviéramos recursos infinitos, ¿no? que es en lo que se basa equivocadamente nuestra economía lineal, no habría ningún problema. El problema es que vivimos en un planeta con recursos limitados y estamos, aunque huelga decirlo, estamos comportándonos como si tuviéramos los recursos de forma ilimitada. Hay un concepto que es el de la sobrecapacidad de la Tierra. Lo veis ahí también en un gráfico fácilmente de entender. Es el momento, es el día en el que se calcula que la humanidad ha gastado, el día del año en el que la humanidad ha gastado todos los recursos que el planeta es capaz de producir en ese mismo año, ¿no? En los años 70 estaba equilibrado, ese día era a finales de diciembre. Bueno, la tendencia es clara, ahí la veis. El año pasado, creo que fue el día 2 de agosto, ya necesitamos como humanidad el equivalente a lo que produce 1,7 planetas, y en 2050 necesitaríamos 3 planetas para saciar el consumo y la producción de la humanidad. Bueno, en el caso del plástico, y bajando un poco, ya que hay datos que ha dado Alfred sobre el Mediterráneo, yo los amplío un poco más bueno, al conjunto, ¿no? del planeta. La producción global de plásticos ha ido increciendo durante los últimos años, también de una forma bastante irracional, porque 2/3 del plástico que producimos son de vida corta, 1/3 de un solo uso. Estamos utilizando elementos materiales que son muy útiles y muchas veces imprescindibles para nuestra economía, y que hay algunos sectores que los necesitan y son insustituibles, pero muchas veces estamos utilizando esos materiales que tardan hasta 500 años en degradarse para usos de apenas 5 minutos, ¿no? Bueno, hay una generación europea anual de prácticamente 26 millones de toneladas, y de esos 26 millones de toneladas de residuos plásticos al año, el 60% son envases. Ahí tenéis un poco una información sobre lo que genera cada europeo, cada español, y sobre la gran cantidad, el gran aumento que estamos viviendo durante las últimas décadas, que aunque es verdad que va acompañado de un aumento del reciclaje, el aumento en el consumo de envases plásticos es superior. Esto, además de ser malo desde un punto de vista ambiental, es bastante irracional desde un punto de vista económico, porque hasta el 95% del valor del material, del plástico, se pierde en un ciclo de vida muy corto. Acabamos pues, depositando en un vertedero, en una incineradora, con suerte reciclándolo, y esperemos que cada vez más reutilizándolo, pero la verdad es que la generalidad de los casos acabamos desperdiciando ese valor de ese material. Eso tiene también repercusiones sobre la contaminación. De esa producción total que nombraba en la diapositiva anterior, alrededor del 4%, hasta el 4% de la producción acaba en los océanos. Los plásticos en los océanos se han multiplicado por 10 desde 1980. El 80% de la contaminación en los mares, en los océanos, es contaminación plástica, y eso tiene repercusiones también económicas. Se calcula que hasta el 1% de los ingresos del sector pesquero se malogran por causa de la contaminación por plásticos, pero sobre los ecosistemas, 85% de tortugas marinas, hasta prácticamente la mitad de los mamíferos y aves marinas afectadas por esa contaminación por plásticos. También sobre la salud de las personas, los microplásticos, que, como sabéis, a través de la cadena trófica acaban incorporándose en nuestros organismos. Bueno, la economía circular
surge como esa fórmula posible para desacoplar nuestro crecimiento económico y nuestra generación de bienestar de la extracción infinita de recursos que son finitos y de la generación infinita de residuos que no somos capaces luego de absorber, ¿no? Tenemos que desacoplar ese crecimiento económico, como decía, y tenemos que adaptar nuestras formas de producir y de consumir a los límites ambientales del planeta, ¿no? Parece una obviedad, pero hay que repetirlo. Bueno, la oportunidad económica a nadie se le escapa, y aquí estáis presentes empresas. Un uso más eficiente de los recursos repercute en positivo en la competitividad de las empresas. Si somos capaces de disminuir el número de recursos que utilizamos, bueno, tendremos menos inversión en esa adquisición de esos recursos y, por tanto, mejoraremos nuestra competitividad. En un entorno, además, en el que las externalidades negativas de la gestión de residuos se están internalizando en los costes de los procesos, también si producimos menos residuos, tendremos que enfrentarnos a menores costes para su gestión, con lo cual también repercutirá en positivo en nuestra competitividad. Si somos capaces de valorizar esos mismos subproductos o residuos de un proceso productivo y mediante técnicas de sinergias industriales, pues sacarles, mantener el valor en otro tipo de industrias, pues también ganaremos en competitividad. Y si podemos apelar de forma fidedigna a ese consumidor responsable que busca cada vez servicios o bienes producidos de una forma más verde, pues también tendremos ganancias en competitividad. También aquí es importante indicar el coste de oportunidad, ¿no? Si no hacemos esta transformación desde nuestros territorios, desde España, al final lo harán otros, lo están haciendo otros, y eso también nos deja en una desventaja competitiva con respecto a otros mercados, ¿no? Es una oportunidad para la creación de empleo, van a desarrollarse nuevos nichos de mercado. Muchos compartidos he visto en la estrategia catalana que habéis desarrollado para la economía circular. El ecodiseño es vital. Tenemos que empezar a pensar los productos de forma diferente, no solo para su venta y para su consumo, sino qué pasa con los materiales una vez los hemos consumido, una vez el consumidor desecha ese producto, cómo podemos recuperarlo de forma fácil, y para eso es esencial el ecodiseño. El 80% de los impactos ambientales de un producto se explican por cómo está diseñado, y luego bajando en la jerarquía en el uso de los recursos, que también tiene que presidir cualquier acción que hagamos en cuanto a economía en general, pero economía circular en concreto. Pues bueno, esa reutilización, la actualización, la reparación, remanufacturación, el reciclado, por último, que es muy importante también para retornar el valor al ciclo de la economía circular. Todo eso además es intensivo en I+D+I, y eso además produce empleos, ¿no? Empleos de calidad. La Comisión Europea estima que serán unos 700.000 empleos los que se creen hasta 2030 al calor de la economía circular en Europa. El 10% de ellos, unos 70.000, vendrían a España. Por último, autonomía estratégica, que es una de estas palabras que nos inventamos y cuesta un poco quizás de entender, pero que significa tener mayor autonomía frente al exterior, ¿no? Hemos visto con los shocks recientes de la pandemia y con la crisis de Ucrania que habíamos hecho una externalización de las cadenas de producción y también de los proveedores, que luego nos perjudicó, ¿no? A la hora de poder contar con esas necesidades inmediatas que tuvimos y que no podíamos suplirlas. Bueno, la economía circular ayuda a esto, porque al final, en vez de tener que extraer un producto, pensemos en los materiales críticos, ¿no? para la transición energética, bueno, los tenemos aquí. En vez de desperdiciarlos en un vertedero o enterrarlos o quemarlos, vamos a aprovecharlos, ¿no? Vamos a hacer minería urbana y vamos a aprovechar estos materiales al máximo. No lo he hecho adrede, pero ya aprovecho para felicitar el Día del Orgullo LGTBI, que parece... pero me viene bien. Bueno, ¿y qué estamos haciendo para impulsarlo? Bueno, este impulso estratégico y normativo, el acompañamiento, como decía, del sector privado, y la sensibilización, ¿no? Lo que decía al principio. Un vistazo rápido, porque es verdad que las transformaciones, como empresarios lo sabréis, ¿no? Empresarios, empresarias, hay mucho desarrollo normativo, tanto a nivel nacional, bueno, la Estrategia Española de Economía Circular, que fue uno de los hitos de la legislatura pasada, los planes de acción que la desarrollan, sobre todo esa ley de residuos y suelos contaminados por una economía circular, y sus desarrollos, ¿no? De los diferentes flujos de residuos mediante Real Decreto, que estamos trabajando en ello desde el Ministerio. Pero también a nivel europeo hay un gran esfuerzo y un paquete de economía circular vinculado al Pacto Verde, que tiene que seguir en esta legislatura desarrollándose, y ahí tenéis algunas de las leyes que nos conciernen, ¿no? El Reglamento de Traslado de Residuos, la propia estrategia europea, hay una estrategia europea para el plástico sostenible, el Reglamento de Ecodiseño, que va a ser fundamental y que mediante
mediante actos delegados, va a ir regulando el contenido de los bienes que utilizamos, que tanto fabricamos como que vamos a importar, ¿no? En la Unión Europea, en cuanto a esos requerimientos de ecodiseño, aumentar el porcentaje de material reciclado que tienen que tener, a mejorar su reciclabilidad, que sean más durables, que sean más actualizables. Como he dicho, el reglamento de materias críticas, alguna directiva de vital importancia que hace que los temas de economía circular también tengan más presencia en las empresas, como es esa directiva que obliga a la información no financiera de las empresas, ¿no? A tener en cuenta la taxonomía europea. Y a nivel internacional, en cuanto al plástico, va a ser de vital importancia. No están terminadas las negociaciones, pero estamos negociando por mandato del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente un instrumento jurídicamente vinculante para reducir la contaminación por plásticos, especialmente en el mar. El mandato es que termine la negociación a finales de 2024, incluyendo todo el ciclo de vida del plástico, incluyendo los polímeros plásticos primarios. España está entre los países de mayor ambición. Hay una discusión en marcha y bueno, esperemos que acabe bien. Y aterrizando ya al PERTE de economía circular, sabemos que estas transformaciones no son fáciles, no se hacen del día a la mañana y que tenemos que acompañar al sector privado para intentar que ese esfuerzo pues, valga la pena y sea más provechoso para todos, ¿no? Como sociedad, por la reducción de los impactos ambientales, por mantener esa competitividad y esa creación de empleo de calidad y por mejorar nuestra autonomía estratégica. El PERTE de economía circular consta de 492 millones de euros específicamente para el sector privado y en 4 categorías que luego explicará Irene mejor, pero que son básicamente la investigación y el desarrollo para el ecodiseño, la digitalización, teniendo en cuenta, por ejemplo, procesos de logística inversa, procesos de trazabilidad para mejorar la información que tenemos sobre los materiales secundarios que luego reintroducimos en los ciclos de economía circular, o, por ejemplo, la impresión en 3D, ¿no? De piezas para poder pues facilitar la reparación. Otra categoría que llamamos de mejoras ambientales, básicamente disminuir el número de materias primas que utilizamos o aumentando el número de materias primas secundarias o sustituyendo productos o materiales por otros ambientalmente más sostenibles. Y una cuarta categoría que está más pensada para los gestores de residuos, que es cualquier mejora que vaya a repercutir en una mayor calidad de nuestro producto reciclado, ¿no? O que podamos incorporar pues nuevos flujos de residuos en ese reciclaje, ¿no? Esos 492 millones se dividen en 2 líneas, a grosso modo. La primera línea, que es para sectores específicos clave, parte de los cuales explicaremos hoy, 97,5 millones de euros para textil, moda y calzado. Se cerró esta convocatoria el 10 de junio. Sabemos también la importancia que tiene para Cataluña el sector textil y estuvimos también contando las oportunidades aquí hace poco también con Irene. Y la que está ahora abierta es esa 97,5 millones de euros para plásticos. No es solo para el sector del plástico, es para el plástico como material, con lo cual cualquier empresa que utilice el plástico de cualquier forma puede acogerse en esta convocatoria. Hay una tercera convocatoria de 95 millones de euros que vendrá en el tercer trimestre del año, de 95 millones de euros para bienes de equipo de energías renovables. Una vez más, adelantarnos al fin de vida de esas instalaciones que estamos ahora desplegando a lo largo del territorio, e intentar recuperar los bienes y devolverlos al ciclo económico. En la línea 2, que es la transversal, hay 192 millones reservados para esa línea. Hubo una primera convocatoria con 165,5 millones de euros resueltos en proyectos, unos 102 proyectos. Es decir, como habéis remarcado, que Cataluña fue especialmente exitosa en la captación de fondos. 53 millones de euros de esos 165 vinieron a Cataluña, y desde el día de ayer está abierta una segunda convocatoria con hasta 26,5 millones de euros. Aquí luego también Irene incidirá. Así como en los plásticos el plazo de ejecución llega hasta finales de 2027, en la segunda convocatoria de la línea transversal el plazo es inamovible del 31 de diciembre de 2025, que quizás es la mayor dificultad para la ejecución de estos fondos. Y sin más, si tenéis cualquier comentario o duda, pues podéis escribir al comisionado y estaremos encantados de responderos. Y con todos vosotros, Irene, si quieres. Buenos días a todos. Nada, también daros las gracias a los que estáis aquí. Habéis venido en presencial un viernes a finales de junio, ya oliendo a vacaciones, y a los que estáis en casa, que también tiene mérito. Esta jornada estaba prevista hace un par de semanas, ya ha sido una preparación
heroica por parte del equipo de Acció, que lo ha montado muy rápido, pero es verdad que estábamos enfocados mucho en contar la convocatoria del plástico, que era la que sabíamos que iba a salir en los próximos días y demás, pero afortunadamente esta semana, además de la convocatoria del plástico, bueno, que se publicó el sábado, esta semana se ha publicado la convocatoria transversal 2024, transversal bis, como queráis llamarla, que también es interesante, y por eso vamos a hacer una especie de híbrido para contar principalmente la convocatoria del plástico, pero sí que os voy a señalar algunas cosas que las diferencian y sobre todo que las asemejan, porque creo que tienen muchísimas más similitudes que diferencias, y que sepáis que están las dos ahora mismo en periodo de solicitud y que quizá haya una misma empresa puede aplicar a las dos porque tiene acciones distintas, porque no son excluyentes. Lo que son excluyentes es el material, objeto de la convocatoria, pero no la entidad, ni la actividad económica, ni la razón social, ni el NIF. ¿Vale? Eso es importante. Pero bueno, que sí quiero deciros que básicamente la presentación está enfocada al plástico, pero yo voy a ir mencionando verbalmente algunas cosas para que tengamos en cuenta, ¿vale? También, bueno, un poco eso, vamos a repasar, voy a girarme así un poquito para ver mejor, guay. Vamos a repasar cuestiones generales de la convocatoria, cuáles son las actuaciones subvencionables. Creo que lo más interesante es que en esta primera toma de contacto con la convocatoria, algunos igual ya la habéis leído o habéis leído las bases que salieron publicadas en febrero, pero lo más interesante es, oye, mi proyecto encaja, lo que yo tengo en la cabeza, a lo que se dedica mi empresa o a lo que se dedica mi cliente tiene cabida aquí, y un poco saber cuáles son los criterios de valoración y qué hay que hacer en los próximos pasos, ¿no? Por dónde hay que enviar la solicitud y cuál es el timing. Un poquitín nada más también, como han hecho los compañeros de la agencia, voy a decir que es la Fundación Biodiversidad, por si no lo conocéis. La Fundación Biodiversidad es una entidad perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Llevamos más de 25 años trabajando para reducir las causas de la pérdida de biodiversidad, ¿no? Y ya llevábamos un tiempo, pero con los fondos Next Generation pues hemos aterrizado bastante con la economía circular y con el trabajo con el sector privado. Yo cuando hablamos de economía circular, con el permiso del comisionado también, lo hablamos muchas veces, ¿no? La competitividad, la oportunidad, el empleo y demás, pero nosotros siempre también intentamos hacer hincapié en que tiene que ser ya la definitiva a la crisis ambiental y de biodiversidad que sufre el planeta, porque si no, pues seguiremos hablando de cosas con nombres interesantes, desarrollo sostenible, economía verde, economía circular y demás, pero no habremos cogido el toro por los cuernos, ¿no? En ese sentido, creemos fundamental en la Fundación trabajar en esa búsqueda de objetivos ambientales, o sea, que la economía circular sirva para ofrecer soluciones reales. Cuando hacemos economía circular, la biodiversidad nos lo agradece porque reducimos contaminación, dejamos espacio a la naturaleza. La naturaleza solo necesita un poquito de espacio, es muy agradecida. Y además, incluso la economía circular puede ser regenerativa. O sea, incluso puede tener un impacto positivo en la biodiversidad. Y en esa búsqueda de alianzas y en esa búsqueda de trabajar mano a mano y de cambiar el modelo económico es cuando la Fundación se plantea seriamente, tenemos que ir de la mano del sector privado y tenemos que hacer un esfuerzo por apoyar proyectos reales que transiten hacia la circularidad de nuestra economía. Esto es básicamente es muy parecida a la diapositiva que ha puesto Alejandro. Yo simplemente comentar, bueno, lo que hacemos nosotros dentro de la Fundación Biodiversidad en el PERTE. Básicamente somos entidad colaboradora de la Dirección General de Calidad en la línea 2, la línea que llamamos transversal, y somos entidad ejecutora, o sea, somos el órgano concedente en las convocatorias del textil y del plástico. Y luego ya sabéis que la línea de bienes de equipos de energías renovables, pues eso lo llevan desde IDAE. La flechita naranja, pues las dos convocatorias que ahora mismo están abiertas, ¿vale? Que son las que os comentaba. La convocatoria del plástico la publicamos el 22 de junio, este sábado, y la convocatoria de la transversal 2024, con esos 26 millones de euros, se ha publicado el miércoles. Así que más recién sacado del horno no lo hemos podido traer.
¿Qué es lo más importante? Que lo hablaba antes con Cintia, ¿verdad? Leerse las bases y la convocatoria. Nada que yo vayamos a contar aquí, ni que esté en las FAQ, ni que en un vídeo, ni que en una infografía puede ser sustitutivo de leerse las bases y la convocatoria. Sé que no son unos textos así como para tener en la mesilla, pero de verdad, si queréis presentaros a estas ayudas, a cualquier ayuda, yo creo es importante dar una lectura comprensiva de esos textos y a partir de ahí plantear las dudas, ver dónde encajo, mandar emails o lo que queráis, pero por favor, leeros esto. En la propia web de la Fundación Biodiversidad, aparte de las bases y las convocatorias, vais a tener, si no están ya, vais a tener en los próximos días pues un vídeo de una jornada de este tipo, un poco más amplia, donde hemos explicado la convocatoria otra vez. Vais a ver unas FAQ, que también las vamos cambiando con las preguntas que nos hacéis llegar. Vais a ver una guía del solicitante a base de imágenes y pantallazos de cómo se envía la solicitud. Pero eso es secundario. Primero hay que leerse esto, ¿vale? Datos importantes de la convocatoria. Esto es igual para el plástico que para la transversal 2024, ¿vale? Esto es para todo el PERTE. El PERTE tiene una vocación claramente hacia el sector privado, hacia el sector empresarial. Desde los inicios fue concebido así y el objetivo siempre ha sido fomentar la circularidad a nivel, bueno, en sectores específicos o a nivel más transversal a cualquier otro sector, pero pensando en las empresas y en las entidades de economía social. ¿Vale? Entonces, los destinatarios son personas jurídicas de derecho privado, empresas, y entidades de economía social que cumplan lo que establece la ley de economía social y estén declaradas como tal. Y además, las agrupaciones de las anteriores. ¿Vale? ¿Qué tiene que tener una agrupación? 2, fácil, no hace falta que sean muchos más. Y entre ellos tiene que haber una pyme o una startup o una entidad de economía social. ¿Vale? ¿Quiénes no pueden participar? Las administraciones, sector público y las entidades sin ánimo de lucro, excepto aquellas que sean entidades de economía social. ¿Vale? Un poco por resaltar. Datos generales de la convocatoria. Estoy hablando de la convocatoria del plástico. ¿Vale? El plazo de ejecución. Y si queréis hacemos un paralelismo, no sé si va a ser un poco lío, voy a intentar, pero creo que esto sí que podemos ir comparando lo que está en el slide, que es el plástico, y os cuento también la transversal. Primero el plástico, ¿vale? El plazo de ejecución, pues es desde la presentación hasta el 31 de octubre de 2027. Sí que es verdad que se podría pedir una prórroga, pero en los cronogramas y en el planteamiento inicial hablamos de 31 de octubre de 2027, ¿vale? Dotación de la convocatoria, 97,5 millones, va distribuido por categorías y por tramos y las ayudas van desde 100.000 euros hasta 10 millones, ¿vale? Por cada proyecto y entidad. La intensidad de la ayuda varía. ¿De qué depende? Depende de la categoría de actuación, del tipo de proyecto que estéis planteando y del tamaño de la entidad. Las microempresas tienen unas intensidades superiores a una gran empresa, ¿vale? Esto viene todo regulado por el Reglamento General de Exención de Categorías, el 651/2014. Los que estáis familiarizados con ayudas de Estado y con estas pues, otras terminologías que nos vienen de Europa, pues ya lo conocéis, pero quiero decir que estas intensidades nos vienen marcadas por el Reglamento Europeo. Y el ámbito de actuación pues, es el territorio español, ¿vale? Si tuviéramos que decir en qué difiere esto de la transversal que decimos, de esta segunda, bueno, pues el plazo de ejecución, como ha señalado también el comisionado anteriormente, es mucho menor y ese es el mayor hándicap de esa convocatoria. Ese plazo tiene que ser necesariamente 31 de diciembre de 2025. Así que estamos hablando de proyectos cortos en el tiempo, ¿vale? Luego ya el tamaño el tamaño de los proyectos y eso es igual. Pueden ser proyectos de entre 100.000 y 10 millones de euros, ¿vale? Y la dotación en este caso pues son 26,5 millones que no se distribuyen en categorías, van en una lista única, pero bueno, eso no debería afectar porque es concurrencia competitiva. Las intensidades son las mismas y el ámbito también, ¿vale? No sé si así nos vamos entendiendo un poco, pero era difícil hacer un combinado 2 en 1. No sabía si marcar las diferencias, las similitudes. Entonces, bueno, lo vamos a hacer así, nos centramos en esta del plástico y os voy contando alguna otra cosa, ¿vale?
Requisitos del beneficiario. Esto da igual. Es para todo el PERTE igual. Que sean entidades legal y válidamente constituidas con un establecimiento sucursal en España. No tienen por qué ser entidades con sede social en España. Tienen que tener un establecimiento en España. Que no concurra ninguna de las circunstancias detalladas en el artículo 13.2 y 13.3 bis de la Ley de Subvenciones. Ojo, aquí sí que hay cosas importantes. Aquí a veces decimos que no concurra, no sé qué, 13.2, 13.3. Vale, ahí está. Que estemos al corriente de pagos de la Seguridad Social. Que no estemos en un concurso de acreedores, que estemos al corriente en la ley de morosidad, que paguemos las facturas en los límites que marca la ley, que sabemos que es un tema complicado y que está siendo un problema para muchas empresas a la hora de presentarse. Pero por favor, mirad esto bien, porque el trabajo que vais a hacer después en preparar una propuesta, en recabar toda la documentación, declaraciones responsables. Si no tenemos esto, que esto es simplemente la primera fase para ser beneficiario, pues es una pérdida de tiempo y no creo que os merezca la pena, ¿no? Que no se encuentren en crisis también, la definición de empresas en crisis que dice el reglamento. Y es importante, se tienen que haber constituido un año antes de la entrada en vigor de cada una de las convocatorias. Si mi empresa es de reciente creación, no puedo concurrir. Sí puedes concurrir en agrupación, ¿vale? ¿Por qué? Porque en agrupación consideramos que hay una entidad que es un poco la que lleva la líder, la que lleva la mayor parte de la inversión, y esa es la que tiene que demostrar la solvencia técnica. Esa es la que tiene que tener más de un año, ¿vale? Pero podría ir con un socio que no tenga este requisito. Y, por supuesto, pues cumplir el resto de requisitos de publicidad y todo el tema de los principios PRTR, que los que estáis ya familiarizados con los fondos, pues eso, ¿no? Estas palabritas DACI, DNSH, conflicto de... Bueno, todo esto, doble financiación, esto es importante. Efecto incentivador, ¿qué significa? Que los proyectos no pueden haber comenzado antes de la fecha de solicitud. He pedido unos permisos en el ayuntamiento para ir viendo si me dejan hacer... Eso no es comenzar, eso es un trabajo preparatorio. He hecho un análisis de viabilidad económica con una empresa de consultoría. Eso es un análisis previo, ¿vale? Aquí hablamos de compromisos en firme de compra de bienes o de servicios que pretendáis imputar al proyecto, ¿vale? Cuando tengamos, aunque no haya una factura, pero si hay un compromiso en firme de adquisición previo a la solicitud, entonces consideramos que no se ha cumplido el efecto incentivador. Y ese gasto no lo podríamos subvencionar, ¿vale? ¿Cuáles son las actuaciones subvencionables? Mirad, aquí hay es importante, sobre todo la parte superior, esto es igual en todo el PERTE. ¿Qué busca este PERTE? Busca proyectos que reduzcan el consumo de materia prima virgen o que reduzcan la generación de residuos o que la mejoren, la gestión. Eso es igual en todas las convocatorias del PERTE. Ese es el objetivo general al que tiene que ir mi proyecto, ¿vale? Y una vez que estamos ahí, pues ya vemos si mi proyecto es un proyecto de investigación y desarrollo, si mi proyecto está más enfocado en la digitalización, si mi proyecto pretende mejorarme a mí como empresa productiva o si mi proyecto pretende gestionar mejor los residuos que no son míos, sino que son de terceros. Esas son las 4 categorías de actuación. Es posible que haya proyectos muy holísticos que tengan que no sepáis en cuál vais. Eso puede pasar, ¿vale? No significa que haya que dividir el proyecto de una manera artificial. Lo que os pedimos es que os decantéis por la que consideréis que tiene mayor encaje, porque las inversiones se corresponden más, porque la mayoría del gasto es I+D o es gestión de residuos. Pero no fraccionemos proyectos de manera artificial. Los proyectos con soluciones integrales, los proyectos holísticos están bien valorados y de hecho los puntuamos adicionalmente, ¿vale? Entonces, en ese caso, escogemos en la que vemos que estamos mejor, pero sí que es cierto que cada una de esas categorías marca qué gastos son subvencionables y qué gastos no. Gastos de personal, en algunas categorías sí, en otras no. Gastos de material fungible, en algunas categorías sí, en otras no. Y eso sí puede marcar la diferencia en vuestro proyecto, ¿vale? Entonces, esto lo veis con calma. Es verdad que ahí no vamos a entrar aquí, pero sí que está bien que veáis tanto la convocatoria como las FAC, porque hemos hecho también un esfuerzo por traducir esto y que veáis un poco dónde encajáis.
tampoco, o sea, no pasan, ha habido veces que hemos corregido de oficio, hemos recategorizado de oficio, pues porque creemos que tiene un mejor encaje. Pues lo hablamos con la entidad, o sea, se le hace una contrapropuesta y sí, o sea, que tampoco es, no os preocupéis si estáis ahí en un 50-50, pero marcad la que creéis que por sentido común tiene más lógica, ¿vale? Y luego, en este caso, la barra de abajo, pues son, ¿qué queda incluido? Pues quedan incluidos dentro de esta convocatoria los productos plásticos. Como digo, la barra de arriba es el objetivo general y la barra de abajo ¿es esta mi convocatoria o es la otra? Si mi proyecto versa sobre un producto, componente, producto intermedio o residuo que está compuesto en más de un 50% por polímeros plásticos, es esta convocatoria, la de los plásticos. Si mi proyecto está por debajo de ese 50, podríais aplicar a la otra. ¿Vale? Una de las cuestiones que más salió, por ejemplo, el tema del caucho. Bueno, el caucho no está excluido en la convocatoria del plástico, pero está admitido en la otra convocatoria, ¿vale? Entonces, lo digo un poco porque en este momento que están las dos a la vez, pues algunas empresas que igual pues no llegaron a tiempo a la primera edición de la transversal de 2022 o se enteraron tarde, es una buena oportunidad, o aquellos proyectos que digan, pues es que yo he revisado tal y mi producto es plástico, pero en un 30% porque es multimaterial tal, pues también pueden ver si tienen mejor encaje en la otra, ¿vale? ¿Qué no es subvencionable? Esto es igual también en cualquier convocatoria del PERTE. La regeneración de aguas residuales, la valorización de residuos pensado para combustibles, o sea, cuando el destino final es el uso para combustibles, la descontaminación de suelos, tampoco es financiable. Las actividades, lógicamente, que no cumplan con el principio del DNSH y las inversiones destinadas a la adecuación de normativa. Normativa que esté en vigor o que ya esté adoptada y que vaya a entrar en vigor en los próximos, pues, los próximos años o meses o lo que corresponda. Esto es importante. El PERTE pretende financiar actuaciones que van por encima de la normativa, ¿vale? Y de hecho, el reglamento también dice esto, o sea, el reglamento dice, muy bien, Estado, puedes financiar a las empresas siempre y cuando no sea para que cumplan con la normativa, ¿no? Parece lógico. Los deberes tienen que estar hechos y ahora nosotros apoyamos o financiamos esa adicionalidad, ¿vale? Muy rápido voy a pasar por el tipo de proyectos, en este caso de la convocatoria del plástico que buscamos, pero creo que os sirve para entender un poco lo que podría ser también en la transversal. Cuando hablo de transversal, antes de ver esta diapositiva, me refiero a que cualquier sector puede acceder a ella siempre y cuando no sean bienes de equipo de energías renovables, baterías de litio, o sea, eso no. Plástico, cuando es el más del 50% de polímero plástico, eso no. Y textil, cuando es más del 50% de textil, no. Todo lo demás sí. Es verdad que ahí en esa transversal vais a ver que hay sectores prioritarios. Hay CNAES prioritarios, hay materiales críticos que se les da puntuación extra, pero no significa que no estar en esa lista sea excluyente. Lo que tenéis que echar es un vistazo a los criterios de evaluación, ver si alcanzamos puntuación mínima y si creéis que podéis concurrir, ¿no? Y competir. En la categoría de investigación y desarrollo, pues hablamos de codiseño. En el caso del plástico, pues para reducir cualquier tipo de codiseño que permita mejorar la reciclabilidad, la separabilidad y, por lo tanto, pues eso, hablamos de empleos de un único polímero, materiales monocapa, eliminar los elementos adheridos, las sustancias peligrosas, disruptores, todo esto que dificulta el tener un reciclado de alta calidad, ¿vale? Y todo aquello que redunde en una mejora en la gestión del residuo plástico, pues desde I+D para el reciclaje, para la separación, para la reutilización, ¿vale? Para el desarrollo de nuevas materias con un menor impacto ambiental. En digitalización lo ha comentado también el comisionado antes, pues procesos que mejoren la trazabilidad, procesos que permitan, o sea, que favorezcan la servitización, ¿no? Esto que decimos de no adquirir el bien, sino adquirir el servicio, y en el que la digitalización sea la herramienta que lo permite, y servicios de retorno y tecnología de impresión 3D que nos permite una reducción, aparte del tema de las reparaciones, nos permite normalmente una reducción de residuo preconsumo. El incremento del nivel de protección medioambiental de la beneficiaria. Esta coletilla de la beneficiaria es importante. Aquí hablamos
normalmente de sistemas productivos, ¿no? Normalmente hablamos pues, de empresas que se dedican a algo y lo que pretendemos es que mejore el balance de entrada y salida. Es un símil muy sencillo, pero lo que queremos es o bien que entre menos materia prima virgen o bien que salga menos residuo o que salga un residuo con un valor añadido superior, ¿no? No es lo mismo igual un residuo que, pues eso, que va a ir a vertedero que un residuo o tal que va a ir a un proceso de reciclaje, ¿vale? Y por último, la gestión de residuos de terceros, que obviamente tiene un destinatario claro, que son las empresas de gestión, los gestores de residuos, pero no solo. Nosotros estamos incidiendo mucho en que cualquier entidad puede ser gestor de residuos, no tiene que ser tu actividad principal, ¿no? Y cada vez hay más empresas valientes que deciden ser gestor de residuos porque apuestan por gestionar una parte de sus residuos y además recibir otra parte para completar esa inversión, ¿no? Para aumentar la rentabilidad de esa inversión. Entonces, ¿hablamos de proyectos en los que se van a recibir residuos de terceros? Sí. Hablamos de proyectos en los que habrá que tramitar con la Agencia de Residuos de Cataluña o con la administración competente esta autorización de gestión de residuos. Pero aquí entraría cualquier cosa que mejore la clasificación, la separación y la preparación para la reutilización y todo el tema de reciclaje y de valorización, excepto, insisto, el uso para combustible. Los criterios de valoración son muy parecidos en ambas convocatorias, ¿vale? Y básicamente tenemos dos bloques de criterios. En todas las convocatorias del PERTE hay dos bloques, los criterios de entidad y los criterios de proyecto. En ambos bloques hay que conseguir al menos la mitad de la puntuación. Los criterios de entidad tienen 30 puntos, hay que conseguir 15 y los criterios de proyecto tienen 70 puntos y hay que conseguir 35, ¿vale? Es importante que sean proyectos bien planteados, bien estructurados, que utilicéis los formularios que se dan, que contestemos a lo que nos preguntan, que expliquemos el problema, que identifiquemos claramente el material. A veces cuando nos ponemos a evaluar nos cuesta saber el origen del material, nos perdemos cuál era la situación de partida, qué pasaba antes. Eso nos permite ver la diferencia. Efectivamente, este proyecto contribuye a la economía circular. Si se cumple tal y como está previsto, se va a mejorar esto y esto, porque antes pasaba esto otro. Eso a veces se pierde o también nosotros leemos, pero no conocemos vuestro negocio y la casuística de cada empresa. Entonces necesitamos que seáis muy claros en eso y que nos quede muy claro qué pasaba antes, qué quiero hacer ahora, de dónde proceden el material, el residuo y a dónde va a terminar. Ya con esos dos escenarios previos y post de qué pasaba y de dónde procede y qué va a pasar y a dónde va a ir, nos permite tener muy claro ya definido dónde está el proyecto y si está bien categorizado y luego nos facilita mucho la evaluación y entenderlo también y si tenemos que haceros una aclaración, pues preguntaros con conocimiento de causa y no cualquier barbaridad. Es importante también que los proyectos estén enfocados a la consecución de resultados. Buscamos resultados cuantificables en economía circular. Buscamos resultados ambiciosos que planteéis, pues pretendo un ahorro de un X% en mi materia prima virgen, pretendo un ahorro de no sé cuántas toneladas en mi declaración de residuos a final de año, pretendo cambiar esta línea de negocio por un modelo de servitización que me va a ahorrar esto, ¿vale? Todo eso hay un listado en el anexo 2 de la convocatoria que son resultados posibles. Ahí hay una batería de unos 30. No hay que escoger todos, hay que escoger al menos uno y los que veáis, pero me parece una muy buena primera toma de contacto también si no queréis pasar por la lectura de los dos documentos, que es muy recomendable, pero quizá podéis hacer otra primera lectura después de esta jornada, que es miraros ese anexo de los 30 indicadores, que es un folio, y decidir, pues sí, mi proyecto sí contribuiría a algo de esto. La presentación de solicitudes, en este caso, insisto, hablo del plástico, que es la que está en la diapositiva, y os comento después la transversal, ¿vale? Porque veáis las diferencias. En este caso, la presentación de solicitudes es de 3 meses y nos vamos hasta el 23 de septiembre de 2024. Os recuerdo que los proyectos del plástico se pueden ejecutar hasta el 30 de octubre de 2027. Se hace todo a través de la página web, hay una herramienta que se llama Interpública, que los que ya habéis entrado y tal, pues estaréis familiarizados y los que no, como digo, habrá una guía del solicitante en la página web
y además no sabemos muy bien en qué mes, porque estos meses que vienen por delante es un poco complicado, pero haremos un demo day para, bueno, pues como para que veáis una demostración de cómo se transita por la plataforma. Las solicitudes que se pueden recibir por entidad son 3 y tenéis esta documentación de apoyo que os he dicho, ¿no? Lo más importante para vosotros, si estáis planteándoos las 2 convocatorias o si estáis pensando más en la transversal, es el plazo. ¿Por qué? Porque el plazo para presentar en la otra convocatoria acaba el 16 de agosto. Ahora es cuando me abucheáis. No. Ahí tenemos el problema de que lo hacemos, dejamos 45 días, sabemos que son las fechas que son, pero es que el plazo de ejecución es 31 de diciembre de 2025. Si demoramos mucho más el plazo de solicitud, se van a quedar en proyectos muy cortos para vosotros, ¿vale? Entonces, bueno, esperamos que sean proyectos que tienen que ser proyectos como necesitan ese plazo de ejecución, pues pensados, vamos a decir, ¿no? O que estén pues que no han ido en otras convocatorias por algo que ha fallado en última hora o que se han quedado fuera de otras convocatorias, algo que habéis podido arreglar o que ya estaba en el plan de acción aprobado por la compañía y es cuestión de buscar financiación, ¿vale? O sea, claro, no pueden ser obras faraónicas, eso está claro, por los plazos pero que sepáis un poco esto, ¿vale? El plazo de la otra convocatoria se abre este lunes 1 de julio y va del 1 de julio al 16 de agosto, ¿vale? Siempre para presentar las solicitudes, los modelos que tenemos habilitados, se hace todo a través de la herramienta, una única solicitud por proyecto, se hace a través del certificado electrónico. Bueno, la persona que firme, lógicamente, tiene que tener la representación suficiente en nombre de la entidad que lo presenta y la información se debe ir cumplimentando todo en el formulario, excepto el presupuesto, que se hace en un Excel, y es importante también que no os olvidéis de subirlo. Atención con la documentación preceptiva, lo que llamamos documentación preceptiva y la documentación optativa. La documentación optativa es la que os ofrece esa puntuación extra, certificado de gestión ambiental. Nosotros no sabemos si lo tenéis o no. Cuentas anuales depositadas en el registro, es que hay que tenerlas, ¿vale? O sea, entonces, las cuentas anuales depositadas en el registro, si no están, os las vamos a pedir, pero el certificado de gestión ambiental, si no está, es que no vais a puntuar, ¿vale? Entonces es importante que reviséis eso. Esta convocatoria tiene 3 meses, creo que tenéis tiempo. Yo solo os pido, además de la lectura de cabecera, que no lo dejéis para el último día, por favor. De verdad, o sea, pasan cosas, bueno, se caen proyectos porque llegan 5 minutos tarde, después de haber hecho toda la trabajera de preparar toda esta documentación, socios, y es que de verdad que nos da mucha pena porque es que, bueno, entonces, por favor, no lo dejéis para el último momento, os mandamos siempre un recordatorio. También se pueden hacer borradores desde el minuto 1, que yo creo que es una cosa muy útil. Vas cargando, a veces te falta la firma, la última firma. Bueno, pues te falta un documento, pero todo lo demás está, ¿vale? Entonces, id utilizando la herramienta para cargar vuestros borradores. Todo se hace a través de la web de la Fundación. Tenéis ahí el link a presentar solicitud, que os lleva a la herramienta. Y esta es la última diapositiva, que sería el plazo el cronograma. El plazo de solicitud, estoy en el plástico, acaba el 23 de septiembre de 2024. Durante 6 meses tenemos el proceso de evaluación de las solicitudes, por el camino, pues requerimientos de subsanación, publicación de propuestas de resolución provisional, publicación de propuestas. O sea, pasan cosas, no es que no tengáis noticias nuestras en 6 meses, pero bueno, en 6 meses tiene que llegar la propuesta de resolución definitiva, que como os digo, está prevista en marzo del 25. Si nos vamos a la transversal, el plazo de solicitud acabaría el 16 de agosto, ¿vale? Y nosotros ahí empezarían a correr los 16 meses. Febrero, 16 de... ¿Cómo es? 16 de febrero de 2025. Tendríamos que haber resuelto. Pero el plazo de ejecución, insisto, es 31 de diciembre de 2025, ¿vale? Y ya me he enrollado muchísimo, lo siento. Este es el correo electrónico. Os animamos de nuevo a revisar la página web, a mirar la documentación y si hay dudas, pues podéis consultarnos y también consultar a los compañeros de Axio, que sé que están muy atentos también a responderos. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Bueno,
Muchas gracias, Alfred, Alejandro, Irene, per les presentacions. Jo soc Xavier Elizondo, mig presentat abans, soc el mànager de l'oficina Next Generation d'Acció, que som els que muntem aquests tipus de presentacions. Llavors, us comentaré breument, per qui no ho sàpiga, què fem a la nostra oficina i després farem un torn de preguntes abans d'acabar. L'oficina Next Generation la vam muntar fa aproximadament 3 anys. De fet, el dia 13 de juliol serà exactament el tercer aniversari de l'aprovació del PRTR, que és el Pla d'Espanya dins dels fons Next Generation. Objectiu de l'oficina, captació de fons, que ha comentat abans el Joan Martí, tenim l'objectiu de captar el 20%. Com ho fem? Sí que voldria que s'entengui la lògica, el nostre flux de treball i en què podem ajudar-vos a les empreses. En primer lloc, fem molta difusió. Primer que ens interessa és que arribi al màxim nombre d'empreses possible. És a dir, el que no volem és que les empreses diguin no he aprofitat la convocatòria perquè no sabia que existia la convocatòria. Primer és saber que existeix. Portem uns 150 actes en els quals hem presentat 30 d'ells propis nostres com el d'avui, però molts altres que fem en tot tipus de foros, amb participacions, amb més de 12.000 participants. I aquí el que fem a partir dels actes és aixecar interès per part de les empreses i després reunir-nos amb elles. Next Generation, a mi de vegades em diu expliqueu Next Generation per pimes. Dic, vale, però per quina pime? Depèn del sector, depèn a què et dediques, depèn del tipus d'activitat, depèn de si fa recerca o no fa recerca. Hi ha moltes temàtiques. A partir d'aquí fem reunions d'assessorament estratègic. Perquè tingueu una idea, portem més de 3.000 reunions fetes amb empreses i el resultat d'aquestes reunions són uns documents que l'hem batejat com a GPS, Guia Personalitzada de Seguiment, que és un PDF, un entregable que li donem a l'empresa després de la reunió amb les convocatòries que li recomanem pel seu cas concret dins de 2024. És a dir, per la teva empresa, del que sortirà 2024, què t'interessa a tu, que és molt diferent si ets una empresa del món de l'esport o del turisme o industrial o si treballes en temes de circularitat o no, per dir alguna cosa. A partir d'aquí, l'empresa ja sap a quines convocatòries es podria presentar hipotèticament, però no sap el dia que sortiran ni sap exactament el detall de les convocatòries. Què podria fer? Mirar el BOE cada dia. Perquè l'empresa no miri el BOE cada dia, ho fem nosaltres. Dins de l'equip tenim persones que cada matí miren el BOE i miren el DOC, també, el Diari de la Generalitat, i quan surt una convocatòria empresarial, que no totes són empresarials, ho enviem a un sistema d'alertes. El sistema d'alertes les tenim segmentades en 20 àmbits i només t'enviem alertes de les temàtiques que són del teu interès o de les temàtiques a les quals tu t'has inscrit. Resultat, captació de fons, que és el que busquem. El que veieu aquí, portem captats 1.515 milions en convocatòries estatals de concurrència competitiva, és a dir, en les grans. Aquí no estem comptant Kit Digital o aquí no estem comptant les plaques solars o aquí no estem comptant convocatòries petites. Estem comptant les grans com la que ens ocupen el dia d'avui. Qualsevol de vosaltres que li interessi, dels que esteu aquí o dels que esteu online, encantadíssim de reunir-nos, de valorar el vostre cas i de veure fins i tot també si les convocatòries tenen encaix o no tenen encaix amb els projectes que ja tingueu pensats en ment. Passem al torn de preguntes. Alejandro, Irene, gracias de nuevo. Vamos a hacer un pequeño turno de preguntas. Sí que creo que es muy de valorar, nosotros que lo seguimos esto desde hace 3 años, un poco yo creo la evolución que ha seguido y en el caso vuestro y en el caso del MITER, del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, ostras, creo que me da la impresión que se ha hecho un esfuerzo muy importante por ser cada vez más cercano a las empresas, por ser cada vez más cercano de que se entiendan las convocatorias, de que llegue más, que es algo que a lo mejor, yo qué sé, estábamos más acostumbrados con industria, pero en el caso del MITER creo que ha habido una evolución buenísima. Y creo que, ostras, la presentación ha sido muy clara. La primera muy inspiradora y con datos realmente apabullantes de la problemática que tenemos. Y la segunda eminentemente práctica. Bueno, Irene, ya nos conocemos hace tiempo, conoce muchísimo y muy en detalle las convocatorias. Y es importante leérselo, se ha dicho, leerse lo que pone las bases reguladoras. Y si no cumples los requisitos mínimos, no hace falta que sigas trabajando porque es que no van a poder valorar tu solicitud.
Antes de entrar a las preguntas, yo sí que por curiosidad os quería preguntar un poco de las 4 grandes temáticas que tenéis que son comunes en este tipo de convocatorias, un poco el grueso de los proyectos hacia dónde va, qué es lo que os estáis encontrando más. No sé si queréis salir quizás que os vean o... te lo paso aquí. Bueno, gracias, Xavier. Bueno, tenemos el ejemplo de la que está ya resuelta, ¿no? De la primera convocatoria transversal. Ahí, si no recuerdo mal, de los 165,5 millones de euros, 80 millones de euros fueron para gestión de residuos de terceros, 80 millones de euros aproximadamente para mejoras ambientales. La que tuvo, digamos, menos proyectos beneficiados fue la de I+D para el ecodiseño y la de digitalización, que no recuerdo la cantidad, pero fueron unos 4 o 5 millones de euros, puede ser. Hay pistas, digamos, de hacia dónde queremos que vayan también las solicitudes, porque es verdad que, excepto en la transversal 2, que no hemos hecho que es una bolsa común y no hay una diferenciación por categorías ni por tamaño del volumen, ¿no? del proyecto, la pretensión que se tiene de adquirir financiación, pero sí que en las demás convocatorias hacemos un reparto orientativo. Hay un reparto que ahora no recuerdo, en la convocatoria hay que leérsela, insisto, también está, creo que son 12 millones y medio, en la del plástico 12 millones y medio para innovación y desarrollo, 12 millones y medio para digitalización, 42 y medio para residuos y el resto para mejoras ambientales. Pero si agotamos una de las bolsas y no la otra, se pueden seguir financiando proyectos. O sea, son vasos comunicantes, hay que entenderlo como vasos comunicantes. Entonces ahí se ve un poco también la pretensión que tenemos, ¿no? La estimación que hacemos, también para intentar acoplar, saciar, digamos, las necesidades que vemos en las empresas y también que en el caso del textil, por ejemplo, es muy claro que tenemos que aumentar las capacidades de reciclaje, ¿no? También para cumplir con, bueno, pues con nuestros deberes, digamos, que emanan de las normas, ¿no? De la recogida separada que va a ser obligatoria para los ayuntamientos que no la tengan ya a partir del 1 de enero del año que viene. También va a hacer que mejoremos el porcentaje de textil que recogemos separadamente. Ahora mismo es del 12%, es ínfimo. El 88% de ese material que todavía tiene valor lo quemamos o lo enterramos. Bueno, pues eso va a necesitar de unas capacidades nuevas de reutilización y de reciclado, ¿no? Y entonces es lo que intentamos también, pues, colaborar con el sector privado para rellenar ese espacio que queda. Genial, gracias. No sé si tenim preguntes del públic. Endavant. Anna? Anna, tens un micro? Aquí. Aquí. Sí, si us presenteu, sisplau. Hola. Sí, bueno, eso, muchas gracias por la presentación. Que yo tenía una pregunta acerca de las ayudas y básicamente si yo, por ejemplo, tengo un proyecto ahora en marcha y me presento esta ayuda, o sea, mi duda sería ¿ese proyecto se estancaría hasta que tuviera la resolución en marzo del próximo año? Es decir, todo este periodo, o sea, ¿qué pasaría? ¿Podría progresar en el proyecto o cómo lo retomaría? Sí, o sea, es lo que decimos del efecto incentivador, ¿vale? Lógicamente, si tú ya tienes un proyecto en marcha, a veces entiendo que para algunas empresas o para algunas entidades, cuando nosotros hablamos de proyecto financiado, es que a veces está dentro de vuestra estrategia de circularidad y son proyectos más amplios, ¿vale? Nosotros hablamos de proyecto financiado cuando está, digamos, el paquete de lo que pretendéis cubrir con esta convocatoria, que tiene unos objetivos y puede ser una pieza del Lego de tu estrategia de circularidad, ¿vale? Eso primero. Pero luego, en este caso, lo que os decimos con el efecto incentivador es que puedes empezar a gastar o a imputar a este proyecto en el momento después de la solicitud, ¿vale? Es verdad que ahí hay entidades más conservadoras que dicen, no, yo hasta que no me vean la resolución definitiva, pues no. Hay otras empresas que dicen, mira, esto yo ya lo he aprobado por mi comité de dirección, si no es con este dinero lo vamos a hacer con el banco y si no, con un inversor, ¿vale? Y entonces tiran para adelante. Entonces esto ya es un poco el riesgo que quiera correr cada compañía y cómo lo vea. Pero desde el día siguiente de la solicitud, los gastos y los compromisos de gastos incurridos a partir del día siguiente de la solicitud serían imputables al proyecto, ¿vale?
esto es especialmente importante para la convocatoria BIS de la línea transversal, porque, claro, como tiene menor plazo de ejecución, si tú empiezas, dependiendo del riesgo que quieras asumir, pero si tú empiezas, digamos, a ejecutar tu proyecto después de la solicitud, pues tienes más plazo de ejecución, ¿no? Si haces la solicitud pronto. Sí, de fet, això és genèric de qualsevol convocatòria. L'efecte incentivador sempre és d'aquesta manera. És data de sol·licitud. Més preguntes del públic? Endavant. Sí, hola, buenos días. Soy Alex Triana de Industrias Plásticas Triana. Nos viene muy bien estar aquí hoy. Gracias por las presentaciones. Yo quería hacer una consulta. Nosotros estamos desarrollando un proyecto de estudio de viabilidad con unas ayudas de Acció, que sean de Noves Oportunitats de Negoci, y estamos estudiando un proyecto de reutilización de envases plásticos. Y entonces, bueno, de envases plásticos no, de reutilización en realidad, de vasos, lo que se puede utilizar bueno, en general, ¿no? La cuestión es, si los envases no son de plástico finalmente, porque por X razón llegamos a una cuestión, tenemos que ir al transversal, y si son de plástico, ¿podemos ir al de plástico? Ahí lo que te vamos a pedir es un balance de más. O sea, te vamos a preguntar cuál es tu material, o sea, qué vas a recibir, envases, o vamos a gestionar envases. Vale, pues dime de qué material, en qué porcentaje. Entonces, si tú me dices, no, más del 50% es plástico. Y además, metal, aluminio, lo que sea, vidrio, lo que sea, pues entonces podrías concurrir a la de plástico. Si vemos que el material mayoritario que vosotros vais a gestionar o sobre el que vais a trabajar para reutilización o lo que sea, no es plástico, tendríais que ir a la transversal. Bueno, de acuerdo, gracias. Molt Es bé. una suerte que estén las dos ahora mismo, porque esto a veces nos pasa y dices, ya te la has perdido, ¿sabes? Pero ahora tienes la oportunidad de decir, puedes ir a las dos hasta el 16 de agosto. La verdad es que lo has comentado antes, Irene, era imposible cuadrar mejor la fecha. Ha sido, yo creo, un poquito casualidad al final, pero es perfecto el timing que nos ha salido para la sesión. ¿Més preguntes? Endavant. Hola a todos, muchas gracias. En este caso yo soy Mauricio Echeverría de la empresa en una consultora, Leighton Iberia. En este caso yo vengo también con unos proyectos en mente de diferentes empresas y uno de los puntos que toca un poquito con Triana era, vale, ¿qué pasa si mi material inicial, yo empiezo encontrando una solución? Mi material inicial vamos a ponerlo que es un cerámico o una matriz o un tipo composite cerámico polimérico, pero no superamos este 50%. Pero mi solución va a tocar más de un 50% de material polimérico. ¿En qué línea me encuentro? Me he perdido. Vale. Pongamos un ejemplo. Pongamos, no sé, fibra de vidrio. Trabajamos con fibra de vidrio y en la fibra de vidrio vamos a transformarla en una solución mucho más circular, con un menor impacto en muchos aspectos, que toca polímero. Y la solución es polímero o tiene más de un 50% de polímero. ¿En qué línea del proyecto en la economía circular me enmarco? ¿Sector plástico, para entenderlo, porque mi solución final tiene más de 50% plástico, o en la transversal? Da igual, pero yo te digo una cosa, si estás seguro de que tu solución final va a tener más de un 50, ve al plástico, no habrá que reintegrar. Pero si luego llega la justificación y ese proyecto no encaja ahí, ese proyecto se va a caer. ¿Vale? O sea, quiero decir, tú haces tu planteamiento y tu planteamiento va de aquí a aquí y acaba en plástico y va a un más de un 50% de plástico. Pero por el camino en 2 años y medio pueden pasar muchas cosas. Entonces, si estás seguro que eso va a llegar, fenomenal. Si no, yo no me la jugaría. No sé si... Y de cualquier modo tienes que asegurar que la alternativa supone una mejora ambiental. O sea, que el cambio que tú vas a hacer es ambientalmente más sostenible que la situación previa, ¿no? Que, por ejemplo, no sé la casuística, pero que ese material inicial iba a vertedero antes y si ahora lo vas a reutilizar en algo que, aunque pueda ir, digamos, a un flujo de plásticos, pero que no se lleva a un vertedero, sino que se puede, digamos, retornar, ¿no? al ciclo de vida de ese material, estás haciendo una mejora ambiental porque no estás llevando algo al vertedero y lo estás reintegrando. Perdón, pero también ahí somos, o sea, la flexibilidad en esto que te digo es muy distinta cuando tú planteas un proyecto de I+D.
O sea, la I+D tiene esa flexibilidad de decir, es que estamos analizando, estamos haciendo un proyecto de viabilidad industrial o un análisis y al final hemos terminado con esta solución, pero el inicio era esta o en el principio no sabíamos a dónde íbamos a llegar. ¿Vale? Entonces, eso es distinto porque el propio objetivo del proyecto de I+D está en llegar a unos resultados que no son ciertos. Si lo supiéramos no haríamos el proceso, ¿no? Entonces ahí es distinto, pero si tú planteas un proyecto en el que vas a reducir no sé qué, no sé cuál, o que vas a cambiar un material por otro y vas a terminar en un plástico, pues... Sí, més preguntes? Endavant. Hola, soy Silvia Rubio de Ardesit. Somos una ingeniería ambiental y tenemos algunos proyectos de clientes en mente, pero claro, siempre tenemos dudas con esto del efecto incentivador, ¿vale? ¿Cuándo se considera, o sea, que empieza? Por ejemplo, si tenemos, es que leyendo, por ejemplo, la convocatoria, cuando habla de los costes subvencionales, el que habla de que hay que pedir 3 ofertas y todo esto, a no ser que sea un equipo, que no haya suficientes proveedores y todo esto. Hay un redactor que me despista, dice que hay que pedir 3 ofertas, tal, salvo que no haya suficiente tal, o que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la subvención. Que dice, o sea, en el redactor del artículo 15, ahora que en el caso que haya equipos que no haya muchos fabricantes o que haya un fabricante único porque es un equipo único, no es necesario pedir estas 3 ofertas si no hay suficientes fabricantes o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la subvención. A mí eso me despista porque, claro, No, es que en ese caso no es subvencionable. por eso es que, pero una reserva de equipo, cualquier pago de reserva, Eso es un compromiso en firme. es un compromiso en Claro, firme y pedir hay que hacerlo presupuesto no es después. una reserva de equipo. Vale. Pedir un presupuesto, de hecho, si ya tenéis claro, además es que te puede ayudar a hacer el presupuesto. Tú dices, bueno, yo necesito este equipo, pero es que no sé lo que vale, voy a pedir 3 presupuestos. Lógicamente, ya los tengo. Y así cuando relleno el formulario y cuando relleno el Excel de presupuesto, pues pongo el que me parece mejor, ¿no? Eso forma parte de... Eso es normal y tiene toda la lógica. Pero si tú has hecho una reserva de equipo antes de pedir la solicitud o has pagado parcialmente esa factura, ese gasto no puede ir. Porque se da por hecho que tú lo ibas a ejecutar, te dieran la ayuda o no. ¿Vale? Més preguntes? Aquí? No? Doncs passem a... Tenim alguna pregunta del xat online? Farem un petit resum d'algunes de les que ens haguem trobat de preguntes, però totes les que hi hagi al xat es contestaran. Si són temes molt puntuals o molt concrets, es contestaran per correu. Sí, de fet hem anat contestant la majoria. Llavors, aquí hi ha un par de preguntas así muy específicas, pero creo que son interesantes. Dice, en la actuación dirigida a los gestores de residuos de terceros, ¿se podría financiar un proyecto de mejora del laboratorio de los equipos, de las técnicas de caracterización de los residuos de la empresa para aumentar la calidad de los reciclados? Sí. Lo que estaba pensando es en qué categoría. Esto parece un concurso de la tele. Claro, aquí digamos que lo que podrían, en este caso lo que ellos están planteando es una inversión, o sea, en 2 líneas, ¿no? Esa empresa que se dedica a la gestión de residuos no tiene por qué ir en la línea de gestión de residuos, podría presentar un proyecto de I+D. O sea, yo soy una empresa que tengo una actividad productiva que es gestionar residuos de otra gente y yo quiero mejorar la innovación de mi negocio. Lógicamente, o un proyecto de digitalización porque voy a meter unos sensores ópticos que me permiten aumentar la calidad de la separación. Que se dedique a la gestión de residuos, que sea su actividad, no significa que necesariamente tenga que ir a eso, ¿vale? Pero si la inversión lo que va a hacer es mejorar la gestión de esos residuos de terceros, pues yo antes, no sé, hacía un machaqueo, no sé qué, no sé cuál, o ahora, pues sí, iría por ahí. Hay muchos proyectos que tienen cabida en varios, como os digo. Entonces hay que pensar, oye, es que principalmente pues todo tiene que ver con digitalización. Voy a meter un montón de herramientas de digitalización, tal, me interesa más esta, porque además puedo meter material fungible, no solamente gastos de inversión. Pues no, yo voy a adquirir maquinaria.
principalmente, ¿no? Lo voy a meter en mi activo, es una máquina que necesito, es una trituradora, es una no sé qué, pues que no significa que no tengan, pero que no por ser de residuos tienes que ir a ese, porque de hecho también hemos tenido algún ejemplo de una empresa de residuos que había hecho un proyecto para sí mismo para ahorrar materia prima del detergente que usaba para lavar los residuos, ¿vale? Entonces, claro, para nosotros era claramente una mejora ambiental de la beneficiaria. Es que me da igual que se dedique a reutilizar residuos que se dedique a fabricar envases. Esa parcela del polígono industrial ha conseguido que entre menos detergente en sus instalaciones. Me da igual que sea eso que sea una empresa ¿no? de lavado industrial. Entonces, es más bien como hacia dónde vas y si la inversión lo que va a hacer es mejorar la gestión de esos residuos en sí misma o mejorar pues eso, ¿no? Ahorrar en tu materia prima, la que necesitas para tu proceso productivo. Muy bien, mira, otra pregunta. Una cosa, esto es relevante perdona. porque las diferentes categorías tienen diferentes intensidades de la ayuda. Entonces, bueno, yo creo que hay que mirarlo con calma, ¿no? Aquí destacar lo que ya había dicho Irene antes, que sobre todo es importante decidir a cuál de las categorías te presentas. Hay que tomar la decisión de ir a una o ir a otra. Sí, que os digo que nosotros podemos recategorizar de oficio, pero que eso a veces también supone, pues ya te habías hecho la idea que te iban a financiar este tipo de maquinaria, este porcentaje, esta intensidad, y igual nosotros venimos y decimos, pues creemos que encaja mejor aquí. Y dice, pues entonces no me interesa, ¿no? O si no me vas a financiar esto a este porcentaje, no me interesa. Pero sí que hay variaciones que pueden ser importantes, sí. Vale, mira, tenemos un proyecto en una industria que hará una inversión para gestionar sus propios residuos. Ay, perdón, se me ha ido. Debe ir a la línea de terceros porque no sabemos aún si gestionará residuos de otras empresas. Vale, esa me la sé, esa sale mucho. Vale, esto en principio va a gestionar residuos propios. O sea, su idea es mejorar su balance de entrada y salida. Por lo tanto, va en mejora ambiental de la beneficiaria. ¿Vale? ¿Que luego recibe residuos de terceros? Bueno, tendrá que ir a la Agencia de Residuos de Cataluña a que le den la autorización de gestor de residuos. Eso uno. ¿Vale? Y lo que ahí, y si desde el inicio ya sabe que quiere hacer eso, volveríamos a preguntarle, como preguntaban por ahí, ¿qué vas a recibir más? ¿Residuos de terceros? O sea, tu actividad de reciclado o de gestión va a ser principalmente, te vas a nutrir de terceros o de propios. Y ahí le pedimos que nos diga mayoritariamente qué va a tratar para ver dónde debería encajar. Mira, una parecida. Dice, estamos planteando un proyecto de una nueva planta de recogida, selección y valorización de residuos, en su mayoría plástico. Siempre nos piden una oferta de referencia, pero en este caso, al ser un nuevo proyecto, ¿cuál sería el propio coste de la gestión de residuos con nuestro gestor? Se refiere al tema de la adicionalidad. Eso da para otra jornada igual. Vale. En algunas categorías de proyectos, en las categorías de mejora de gestión de residuos de terceros y en mejora del impacto ambiental de la beneficiaria, lo que dice Europa es que solamente nos van a financiar la inversión adicional. Es decir, que tienes que demostrar que lo que tú vas a hacer es mejor que la línea base y la diferencia de precio es lo que te voy a financiar. ¿Vale? Esto es un concepto un poco... Si estáis familiarizados con el artículo 36 y 47 del reglamento de ayudas de Estado, pues, pero si no, puede ser un poco complicado. Entonces, ¿cómo se determina esa línea base? ¿Cómo se determina esa inversión de referencia? Pues en las FAQ que vamos a publicar, las del textil ya están, que sí que la manera de hacerlo es similar, que la podéis ir mirando, pero la semana que viene se publicará en las FAQ distintas formas de hacer ese cálculo. ¿Vale? Entonces, efectivamente, podrías decir... Pues mira, tradicionalmente para ese residuo que se gestiona, una planta de esta capacidad de tratamiento y no sé qué, no sé cuál, de características similares, hoy por hoy cuesta 5 millones. Pero la que yo voy a hacer es mejor, porque tiene esto y esto y esto. Y la mía cuesta 7. Bueno, pues la diferencia entre esos 5 de base y los 7 es sobre lo que nosotros consideramos gasto subvencionable, sobre lo que aplicamos la intensidad de la ayuda. ¿Vale? ¿Qué necesitamos? Pues ese precio de referencia, que tú digas que eso vale 5. Oye, es que no hay ninguna otra de referencia. Bueno, pues efectivamente nos podrías decir qué se está haciendo actualmente con esos residuos, que puede ser el coste de vertedero por los años, por el precio del vertido, por los años de amortización de la planta. ¿Vale? Eso me podría decir, bueno, si yo en un escenario hipotético en el que no hago esta planta
tan top a nivel ambiental y sigo haciendo lo que hacía, que era gestionar residuos, ¿cuántos? Volumen por tasa de vertedero, por años de amortización, tendría un precio de lo que me hubiera costado gestionar esos residuos en un escenario menos favorable para el medio ambiente. Hay varias opciones. Lo que hacemos es daros la oportunidad de escoger la que más os cuadre porque conocéis el mercado, porque ya eran vuestros residuos y ya los gestionabais, pero necesitamos una inversión de referencia que nos justifique que vuestra opción es la mejor y es mejor que la línea base. Es un poco complejo, pero... Y por último, una startup, ya sé que tiene que tener un año de referencia, solvencia técnica, pero si es una empresa que cuelga de un grupo empresarial más grande, No. vale. Esto, o sea, la experiencia y los méritos y todo lo medimos de la entidad que hace la solicitud. No nos importa quién es su empresa matriz, si es que viene de una fusión, o sea, no, es la entidad que presenta la solicitud, que va a ser la beneficiaria y tiene que cumplir los requisitos de beneficiario, porque la beneficiaria no va a ser su inversor ni su grupo, va a ser esa entidad. Entonces, esta está en las FAQ, esta sale mucho. Pues ya está, serían todas las preguntas online. Muchas Ya gracias. aprobado, vuelvo la semana que viene. 10, 11 de 10. Muy bien. Tancarem aquí. Perdó, hi ha una última pregunta, va, del públic. Sorpresa. Gracias. Una pregunta. ¿Qué límites hay para subcontratación? El 50% en todas las categorías, el 80% en digitalización. Vale, vale. Y en esto de las 3 ofertas que decís, ¿qué pasa si tienes que utilizar una tecnología, digamos, que has decidido que es la mejor y tiene una patente y, digamos, se caen las otras 2 ofertas o cómo? Hay que explicarlo. Hay que justificar, como decía así. O bien que pasa a veces que es que no hay nadie más o que está en la otra punta del globo y no merece la pena traer la máquina desde la otra punta del globo, o que es la mejor pues por lo que sea, porque te ofrece algo que las otras 2 no te ofrecen. No necesariamente, cuando decimos 3 ofertas no tenéis que ir a precio. Cuando uno recibe 3 ofertas es para analizarlas y para evaluar por qué escoge una frente a otra. Si son idénticas, pues habrá que ir a precio, pero si tiene unas prestaciones adicionales... Ok. Sí. En esta convocatoria del plástico es importante también que sepáis que esto sí que es una pequeña diferencia de la otra, ya entramos un poco más en temas más específicos, pero aquí, si ya desde el principio, en solicitud, ya sabéis que vais a subcontratar, incluso tenéis esas 3 ofertas, podéis aprovechar la solicitud para solicitar la autorización de la subcontratación. ¿Eso qué significa? Que cuando se resuelva se os informará positivamente o no, expresamente, de su subcontratación está autorizada. Pero aquí sí, yo no me pillaría los dedos haciéndola al día siguiente de enviar la solicitud. Porque te arriesgas a que no la autoricemos. ¿Vale? Las subcontrataciones tienen que estar expresamente autorizadas. ¿Vale? Se puede hacer, pero es verdad que es mejor esperar a la resolución, porque en la resolución aparecerá: de este proyecto se autoriza la subcontratación de la partida tal, 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 tal. Eso. A ver, los PERTE se hacen con vocación de continuidad, pero hay muchos factores que no tenemos, digamos, al alcance de nuestra mano que dependen, ¿no? Van a hacer depender si los PERTE tienen continuidad o no desde si, como algunos países, entre ellos España, estamos pidiendo el esquema de fondos europeos tiene continuidad o no. Así, si no lo tiene, se decide nutrir los PERTE con fondos provenientes de los presupuestos generales del Estado o de otro esquema de fondos europeos, ¿no? Eso hará depender. Con los que tenemos, la intención es agotar los fondos en la primera convocatoria. Si no agotamos los fondos en la primera convocatoria, como ha pasado con la convocatoria transversal, abriremos nuevas convocatorias. Pero, digamos, hay un riesgo en
bueno, pues eso, que si se agotan no habrá una segunda, ¿no? En este caso, bueno, la motivación que nosotros tenemos que transmitir es a que participéis en la primera convocatoria y que no lo arriesguéis, ¿no? A una posible segunda. Ahora sale la convocatoria de fondo. En septiembre tenemos que presentar el proyecto. ¿Qué nueva ley europea? Para embalaje. Ah, La ley vale. de envases, la Sí. mayoría de las empresas con las que yo estoy trabajando al Sí. menos, se están preparando para que en el 2030 haya alternativa a los materiales que están utilizando para embalaje. Muchos van a utilizar este PERTE precisamente para esto. No Se ha puede ser para presentado- adaptación normativa el PERTE, o sea, tiene que ir más allá de la norma. Véndelo como quieres. Se ha presentado la ley en abril, las empresas no están preparadas. Hay una exigencia muy fuerte para todas las empresas, está claro, es necesario, también está claro. Claro. Pero mi sensación, opinión personal, es que no va a dar a tiempo a las empresas a presentar un proyecto con cara y ojos hasta aquí a septiembre. Por eso te preguntaba si iba a haber más convocatorias. A ver, el PERTE se aprobó en el año 2022 y ya se sabía, digamos, este esquema que hemos presentado hoy, es verdad que el detalle de la convocatoria no estaba publicado, pero sí que se sabía hacia dónde se iba a ir y que el plástico era uno de los materiales, digamos, seleccionados como prioritarios, ¿no? Y que iba a recibir esos cerca de 100 millones de euros, que es lo que ha pasado. Bueno, veremos. Yo creo que la normativa marca la tendencia, ¿no? Y da también señales a las empresas y al mercado. Y estamos viendo hacia dónde va la normativa, ¿no? Hacia, bueno, a ese ecodiseño, hacia hacer materias que sean más fácilmente reciclables, a disminuir el número de químicos de preocupación, peligrosos. Bueno, todo lo que se haga por encima del desarrollo normativo, que todavía no está aprobado ese reglamento, entonces tiene que aprobarse definitivamente, publicarse. Sí, ya se conoce el texto. Ha habido casos que, por ejemplo, la ley de restauración de la naturaleza, que es esencial, que ha habido algún susto de última hora que se ha logrado, digamos, sobreponer, ¿no? Y al final se ha aprobado. Pero bueno, está prácticamente, como dices, los textos se conocen, ¿no? Pero bueno, conociendo los textos más a mi favor, hay que ir por encima de ellos, ¿no? Y tendrás que hacer un proyecto adaptado a... Y esta vez hemos sido, creo que, suficientemente flexibles con 3 meses en el caso del plástico, ¿eh? Porque también nos lo permitía el plazo de ejecución y porque también conocíamos pues, que se iba a publicar en este momento con los meses de verano, que siempre es pues, más difícil para las empresas. Hemos intentado alargarlo precisamente para dar facilidad, ¿no? Y que podáis pensar los proyectos y hacer una buena solicitud. Y el objetivo del PERTE es que los fondos se ejecuten y que esto sirva, como hemos hecho en las presentaciones, para mejorar, ¿no? Los impactos ambientales que se tienen, mejorar vuestra competitividad y ser capaces, como tú lo has dicho, ¿no? En un mundo en el que bueno, pues la normativa obliga y sabemos hacia dónde, pues adelantarnos, ¿no? Muy bien. Por complementar un poquito lo que os decía, ¿eh? El 2022, en julio del 2022, ya hicimos un primer acto en acción con el MITERT y ya estaba escrito las cuatro grandes líneas del PERTE, incluso los presupuestos. Quiero decir que en Next Generation sí que invito también a las empresas a que os veáis con nosotros y os asesoremos, os expliquemos el mapa que os decía, la hoja de ruta, el GPS, porque hay muchas cosas que están escritas y son las que son. Es decir, no sabíamos qué día iba a salir la convocatoria, no sabíamos el detalle pequeño, la letra pequeña, pero sí que sabíamos que iba a salir, ¿eh? Esto lo teníamos clarísimo todos. Entonces, sí que os animo a esto. Bueno, vamos a cerrar aquí. Muchísimas gracias de nuevo por venir, por acompañarnos esta jornada. Creo que habéis sido además súper didácticos y tenéis un conocimiento muy extenso de todo ello. Gràcies. I res més, tancarem aquí la sessió. Gràcies a tothom per assistir. Muntem una nova sessió d'aquí 10 dies aproximadament, en aquest cas del PERTE agroalimentari, que en algun cas pot estar solapada, perquè empreses agroalimentàries ens consta que són grans utilitzadores de plàstics. Qui estigui interessat, sessió dia 8 la farem presencial a Lleida, però la fem també online, i si voleu assessorament sobre si us interessa més una, l'altra, de quina manera o la resta del pla de recuperació, contacteu-nos a l'oficina de Next Generation. Gràcies a tothom. Bon dia.